Bien, buenas noches con todos. Vamos a esperar unos cuantos segundos mientras más estudiantes comienzan a unirse a la transmisión en vivo y les voy adelantando que la clase de hoy va a consistir en una exposición sobre la filosofía antigua. La filosofía antigua que siempre nosotros vinculamos a la filosofía griega, a los griegos, que comúnmente también se entiende como los iniciadores de la filosofía de manera mucho más racional, de manera mucho más sistemática. Precisamente en lo que vamos a ver hoy, vamos a conocer las etapas de esa filosofía antigua, esa filosofía que comienza por preguntarse sobre el hombre, empieza a sistematizar las ideas de manera racional, como repito, y que dan a los primeros grandes filósofos como son Platón, Aristóteles, y previo a ellos, filósofos como Sócrates, uno de los más grandes filósofos de la historia de la filosofía y que tiene una de las frases más conocidas que es solo sé que nada sé. Pero para entender esa frase, para entender a cabalidad precisamente qué quiere decir eso y cómo se vincula a los demás filósofos como Platón, Aristóteles y a los filósofos anteriores incluso a él, a Sócrates, comúnmente llamados los presocráticos, precisamente la clase de hoy nos va a ayudar a entender todo eso, el contexto, las ideas fundamentales de estos filósofos y algunos datos bastante interesantes. Entonces, creo que ya hay una buena cantidad de estudiantes para poder iniciar. Voy a presentar la pantalla para que ustedes puedan también seguir la transmisión. Bien, entonces confírmenme si ya se ve la pantalla y si ya se está viendo ya podemos comenzar la exposición del día de hoy. Como bien dice el título, es sobre la filosofía antigua. Entonces, con respecto a la filosofía antigua, solamente vamos a ver el tema de Grecia, porque es obvio que la filosofía antigua tiene otras eh, temáticas, pero sobre todo nos vamos a centrar en la filosofía antigua griega, como les dije al inicio. Y con respecto a la filosofía antigua griega, vamos a comenzar señalando el paso del pensamiento mítico a la filosofía, porque no es que cuando inicia la sociedad griega, la civilización griega, en las polis, en las múltiples polis que existen, Atenas, Esparta, por ejemplo, es que nace inmediatamente la filosofía, sino que más bien la filosofía tiene un proceso de nacimiento, un proceso muy importante que nos ayuda a entender cuáles son sus características. La filosofía aparece como expresión del proceso de cambio que se dio desde un discurso mítico que apela a la creencia hacia un discurso basado en argumentos que recurre a la razón para que estos sean aceptados o rechazados. Primero se cree, y eso es la definición del mito, pero se pasa ya a un segundo plano cuando las explicaciones se vuelven racionales a través de argumentos válidos. El complejo mundo mítico griego, es decir, un mundo basado en mitos, por ejemplo, sobre todo en literatura, cuando hablan de la explicación del nacimiento de los dioses griegos y cómo ellos van construyendo el mundo, esa es una primera explicación en el mundo griego. Y los que primero explicaron así fueron Homero y Hesíodo. Hesíodo, sobre todo, cuando habla de lo que acabo de mencionar sobre el nacimiento de los dioses, por ejemplo. Y Homero cuando habla sobre las guerras, como en la Ilíada y como en la Odisea, de héroes míticos griegos, hijos de dioses. Entonces, tanto Homero como Hesíodo
explican a la sociedad griega y al mundo, por lo tanto, desde una posición mítica, desde las leyendas, para decirlo en pocas y sencillas palabras, sin ningún tipo de base racional. Estos dos autores reflejan una tradición de pensamiento que intentaba dar cuenta de la realidad a partir de historias de dioses y héroes con ciertas características. Homero, a través de los héroes, y Hesíodo, a través de la historia de los dioses, ¿no? La preocupación era intentar explicar el surgimiento del cosmos, es decir, del mundo, cómo ha surgido, el mismo que se va a mantener latente, pero comenzará a adquirir otras características debido sobre todo a los cambios políticos, sociales y religiosos que experimentaban las colonias jonias del Asia Menor. La palabra jonia, ustedes vincúlenlo con Grecia. Cambios que están en relación con la especial dedicación al comercio por parte de esas colonias, lo que les permitía entrar en contacto con otras culturas y sufrir un proceso de apertura cultural. Es decir, Homero y Hesíodo daban explicaciones míticas, pero cuando las colonias griegas, las polis, empiezan a tener mucho mayor contacto económico, social, cultural, también van adoptando otras formas de explicación del mundo. Ya su explicación mítica va a variar y va a empezar a nacer una explicación más racional. Para esa preocupación que ellos tenían de cómo surge el mundo, cómo surge la naturaleza. Esa preocupación inicial tiene ahora la necesidad de ser afrontada desde otro tipo de discurso, un discurso más argumentativo. De ahí la referencia a la palabra logos, que en griego significa razón. En consecuencia, lo que caracteriza al discurso propiamente filosófico es, resumidamente, y eso es lo que ustedes tienen que prestar atención, el abandono de las personificaciones. Es decir, ya no se va a hablar de que este Dios significa la sabiduría o este Dios significa la guerra, ¿no? Como por ejemplo Homero cuando se escribe en la Ilíada y en la Odisea, menciona a Atenas, a Ares, como dioses tanto de la sabiduría como de la guerra. Ya no se va a explicar de esa manera, ya no se va a personificar, es decir, no se va a hablar de una persona que significa esto, ya no. El pensamiento lógico, racional, filosófico, por lo tanto, va a dejar de lado eso. Por otra característica, la explicación de generación a partir de procesos físicos que responden a explicaciones racionales. Es decir, las cosas que vemos en la naturaleza se generan materialmente, desde procesos físicos. Y por lo tanto nosotros vamos a tener que argumentar ello. Otra característica, la pretensión de dar explicaciones universales, válidas o inválidas para cualquiera que pueda aceptarlas o rechazarlas a través de argumentos racionales. Ya no se van a dar argumentos y explicaciones particulares que solamente van a servir a una polis o a una colonia o a un grupo de personas, sino que ahora se va a dar una explicación universal, es decir, que involucre a todas las personas. Por lo tanto, van a buscar que esas explicaciones universales sean válidas, es decir, que tengan asidero, que tengan verdad en su explicación. Por lo tanto, también van a decir que otras explicaciones universales no son válidas porque no tienen razón, no tienen asidero. Y ahí es donde empieza precisamente la aparición de distintos filósofos con distintas posiciones que pretenden explicar el universo de manera racional y empiezan a confrontarse entre las ideas, ¿no? De esa manera surge la filosofía y es el paso de dejar el mito, esa explicación mágica, religiosa, para explicar ahora el mundo a través de la razón, a través del logos. Entonces, ya para entrar a tallar sobre lo más concreto de la etapa presocrática. En la etapa presocrática es precisamente en la etapa en la cual nosotros vamos a ver los primeros filósofos que intentan explicar el origen del universo, el origen de la naturaleza y el origen poco a poco del hombre. Esa va a ser la primera etapa de la filosofía griega,
La segunda etapa va a ser el periodo antropológico. Y la tercera etapa, la última, el periodo sistemático, es decir, donde ya empiezan a crearse sistemas filosóficos, ¿no? Antes de esta etapa solamente había intuiciones filosóficas, había propuestas filosóficas que tocaban diversos temas, pero ya en la tercera etapa es donde aparece sistemáticamente, es decir, de manera ordenada, coherente, posiciones filosóficas, programas filosóficos, ¿no? Entonces, la primera etapa es la etapa presocrática o cosmológica, es decir, que explica o intenta explicar el origen del cosmos, por eso se habla de cosmológico, ¿no? El problema básico en esta etapa es el problema de la naturaleza que enfrenta los siguientes subproblemas, es decir, ¿de dónde surge la naturaleza? Esa es una pregunta que nos genera un problema, pero ese problema tiene otros subproblemas. 3 subproblemas. Buscar el principio generador de todas las cosas, el ser de todas las cosas, la cosa principal que hace que todo nazca. 2. Explicar el proceso de formación y orden del cosmos. Nace de algo, pero empieza a formarse y empieza a ordenarse. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? 3. Comprender el ciclo de generaciones y disoluciones en la totalidad universal. Ahí ya no solamente vemos el principio generador, ya no solamente vemos el proceso de formación y orden, sino ya vemos la coherencia de todo un ciclo de generaciones, disoluciones de la totalidad del universo. Es decir, le da un orden mucho más macro, grande, a los puntos anteriores. Dentro de este principio generador, como un aspecto del cosmos, se encuentra el ser humano. Estos son 3 subproblemas, o podríamos decirlo, 3 preguntas que se va a intentar resolver. Y los que van a intentar resolver son pues estos filósofos, ¿no? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y Pitágoras. Cuando ustedes ven que al nombre primero les acompaña Mileto, Samos, son nombres de sus polis, ¿no? De la polis de Mileto, la polis de Samos, ¿no? Entonces no es que sean sus apellidos, son de dónde es, ¿no? Tales es de Mileto, entonces es Tales de Mileto. Tales de Mileto sostiene que el principio de todo lo existente es lo húmedo, lo cual los historiadores denominan agua. La misma que a través de distintos procesos de condensación, rarificación, produce la multiplicidad de cosas. Predice por primera vez un eclipse, demuestra por primera vez un teorema, o sea, es matemático y es un astrónomo, aparte de filósofo. Cuando él habla del agua como el principio generador, pues está hablando de que todo lo que existe está conformado por agua. Y si nosotros hacemos un análisis actual, científico, podríamos decir aparentemente lo mismo, ¿no? El hombre, la persona, el ser humano está conformado por determinado porcentaje de agua. La tierra misma que pisamos tiene un porcentaje de agua. Entonces, los argumentos de Tales tienen una base racional. Anaximandro de Mileto, probablemente el menos convencido del carácter racional del conocimiento, identifica al arché, y en castellano, porque es una palabra griega que significa principio, como algo indeterminado, algo que no se puede conocer, el apeirón. Ese es el principio generador para Anaximandro. Algo que es material, pero que no podemos entender o conocer en cuanto es infinito y el hombre es finito. Construye un reloj solar y es, por lo tanto, astrónomo y matemático, ¿no? Entonces, el arjé, que vendría a ser el principio, para Tales es lo húmedo, para Anaximandro es el apeirón. Por otro lado, para Anaxímenes va a ser el aire, el principio de todo lo existente. Todo está lleno de aire, por lo cual surge del aire. Si se enrariza, se convierte en fuego. Si se condensa, se convierte en agua. Y se solidifica, y si se solidifica, se convierte en piedra.
Esos son los argumentos que él va a utilizar y también nosotros podríamos decir que es relativamente cierto, ¿no? Las características atómicas del aire nos dicen que tiene esa capacidad, ¿no? Al igual que Anaximandro y Tales, Anaxímenes también es astrónomo y matemático. Pitágoras de Samos, tal vez el matemático más conocido de la antigüedad. Es principalmente matemático y posteriormente filósofo. Funda una escuela de un carácter esotérico y cerrado, en el sentido que esotérico quiere decir de algo oculto, de algo bastante restringido del conocimiento para otras personas. Algo como una secta. Ellos, los pitagóricos, llegan a la conclusión de que el orden del universo es matemático, es decir, la suma, la resta, la multiplicación, la división nos dan una explicación de cómo está ordenado el universo y que todo lo matemático puede reducirse a los números. Por lo tanto, el universo también está ordenado mediante los números matemáticos, los cálculos, el diámetro del mundo, la circunferencia de la Tierra, la distancia entre una cosa y otra, podemos calcularla y nos da un número matemático. Entonces, esa explicación de Pitágoras también, como acabo de mencionarles, tiene su validez racional, argumentativa, ¿no? Entonces, no se olviden de que esta filosofía presocrática o cosmológica que intenta explicar el origen del universo se basa principalmente en explicaciones físicas, es decir, de la naturaleza, de lo material. Tales de Mileto es el agua, Anaximandro es el apeiron, es algo que no podemos conocer, pero que tiene que ver con lo infinito. Anaxímenes con el aire y Pitágoras con los números matemáticos. También, para redondear la idea sobre Pitágoras, afirmó que el principio de las cosas son los números. Al igual que el filósofo Tales, que habla que el agua es el origen, Pitágoras va a señalar que los números son el origen, ¿no? Según los pitagóricos, los números aparecen en parejas, por lo que afirman que la naturaleza es algo dualista, noche y día, es una pareja, ¿no? Son de dos, noche es uno, día es otro, entonces son dos, son duales, macho y hembra, entonces hacen pares, ¿no? Los números pares son lo malo y lo finito, los impares lo bueno e infinito, ¿no? El 1 vendría a ser lo bueno y lo infinito, ¿no? Pitágoras vincula los números con la armonía musical, la cual le da orden al universo, ¿no? Si ustedes preguntan a los músicos, sobre todo los profesionales, van a decir que precisamente las partituras, es decir, donde está escrita la música y por lo tanto leen para tocar las melodías, tiene que ver mucho con las matemáticas, ¿no? Están divididas por compases. Evidentemente los compases son periodos de tiempo que se suman y se restan, ¿no? Entonces la música con la matemática tienen una relación estrecha y Pitágoras va a ser uno de los primeros que señale eso. Heráclito de Éfeso, Éfeso, su ciudad, ¿no? Heráclito, va a decir que el ser de todo lo existente es el fuego, porque es dinámico, da vida, crea vida, es eterno. Todo en realidad está en constante cambio, transformación, no hay nada estático, nada fijo, nada inmutable. Abiertamente señala que toda la realidad está en constante movimiento, transformación, y que dicha transformación está sujeta a las leyes objetivas, es decir, leyes que yo puedo ver, que puedo cerciorar, no leyes que yo creo que pueda pasar, ¿no? O que están en mi cabeza. Descubre la ley de la contradicción, es decir, hay cosas que se oponen, el fuego y el agua se oponen y dan un resultado que es la humedad, por ejemplo. Base de la dialéctica y de la ciencia moderna. Señala Heráclito para explicar que todo se mueve. Lo siguiente, da una frase muy conocida. Un hombre no se puede bañar 2 veces en las aguas de un río. Un río está
con la corriente avanzando, siempre. Metemos nuestra mano, el agua pasa. Y si queremos tocar la misma agua que acaba de pasar, tenemos que ir más adelante, más rápido que la corriente y volver a poner nuestra mano. Pero normalmente, si estamos parados y el agua pasa y nos queremos bañar, pues no va a ser la misma agua. Entonces, con esto Heráclito quiere explicar precisamente sobre que nada es permanente, todo cambia. Por otro lado aparece Parménides, alguien que le va a decir a Heráclito que no, en realidad. Es cierto que hay cosas que pueden cambiar, pero siempre va a haber algo permanente. Se va a poner de manera abierta, tajante a Heráclito. La realidad es estática, inmutable, nada cambia ni se mueve. El movimiento es producto de la imaginación de los hombres. Si tú ves que el río se mueve y por lo tanto no te puedes bañar 2 veces en esa misma agua, es solamente la imaginación del movimiento que está en tu cabeza, va a decir Parménides. El hombre vive muchas apariencias. El mundo es apariencia. El ser es la base de todo lo existente, ¿no? El ser que vendría a ser precisamente lo permanente para Parménides. Entonces, en pocas palabras, para Parménides todo es constante, nada cambia. Y lo que está cambiando aparentemente es precisamente una noción, una imaginación que tiene el hombre. El ser es estático, es uno, no puede engendrar lo múltiple. Lo que es existe, lo que no es, no existe, va a decir Parménides, ¿no? Entonces, vamos concluyendo ya también de los presocráticos con Empédocles, un hombre bastante humorístico, se podría decir, para nuestros tiempos, y Demócrito. Empédocles aceptó tanto el fundamento de Parménides como el de Heráclito, es decir, que hay cosas que se mueven, es decir, hay transformación de las cosas, pero también hay cosas permanentes, ¿no? Pero afirma una teoría donde rechaza la idea de que un solo elemento haya posibilitado el origen de las cosas, es decir, se opone a Tales, a Anaximandro, a Anaxímenes, a Pitágoras, y va a decir que hay múltiples orígenes, ¿no? Y esos múltiples van a ser 4 elementos: agua, aire, fuego y tierra. Esos 4 elementos son los que generan la naturaleza. Por otro lado, también tomando mucho de eso, Demócrito va a sustentar que la base de todo lo existente son los átomos. Ya no solamente como Empédocles va a decir que existen elementos, Empédocles dice que son 4, pero Demócrito va a decir que existen más elementos, átomos. Los átomos son partículas indivisibles que forman toda cosa existente en la realidad. Señala que los átomos tienen formas diferentes, todo se mueve y se transforma, todo es materia y formas de materia, ¿no? Los átomos van moviéndose entre ellos, van contradiciéndose y se van transformando, ¿no? Eso es lo que va a decir Demócrito. Entonces, no se olviden de esta etapa presocrática, cosmológica, como estos autores que buscan el arjé, el origen de las cosas, de manera física, es decir, desde la naturaleza, ¿no? Entonces, vamos a entrar a la etapa antropológica, que ya no es solamente con relación a el origen de algunas cuestiones, ¿no? Ya no va a ser con relación a el arjé. El arjé ya son para los filósofos anteriores a la etapa antropológica. Y si ustedes recuerdan un poco qué significa antropología, y por lo tanto que deriva y hace derivar la palabra antropológica, pues viene del término antro, que es hombre, ser humano, ¿no? Y lógica, que es el estudio, ¿no? Entonces, esta etapa
ya no es cosmológica, ya no se pregunta sobre el origen de la naturaleza, sino más bien se va a preguntar sobre el origen y la característica del hombre, del ser humano. La etapa antropológica surge a raíz de la democratización de la vida ateniense, ¿no? En la antigua etapa, la cosmológica, solo algunos podían dedicarse a la filosofía, dedicarse a estar pensando, a especular, todo ello, ¿no? Las nuevas necesidades del Estado exigían una élite política y dirigencial, una élite, es decir, personas superiores aparentemente, que necesitan formarse, educarse para gobernar. Entonces la cultura ateniense, sobre todo en Atenas, en esa polis griega, se plantea los problemas del mundo humano, de la persona que va a gobernar y de la persona que es gobernada. Ya no se va a preguntar sobre el origen del mundo, sino de cómo es la ética, la moral, la convivencia entre las personas, porque necesitan convivir en la polis. ¿Cuál es el aspecto espiritual, social y político del hombre? ¿No? Esas son las preguntas que se van a realizar. El conocimiento se ve como un asunto político. Disculpame un momento, por favor. Bien, continuamos. Lo que le estaba mencionando es que precisamente ahora la filosofía necesita a gobernantes, por lo tanto los filósofos se van a preocupar por eso, ¿no? El conocimiento se ve como un asunto utilitario, es decir, basta usar apropiadamente el arte de la oratoria para impresionar y lograr fines de éxito individual. El político que sabe hablar, por lo tanto, va a poder gobernar bien, entre comillas, y eso es lo que los filósofos van a empezar a preguntarse, a cómo realizar eso. No era necesario averiguar si tal conocimiento era objetivo o no. La encarnación de esta mentalidad y actitud crítica y polémica contraría las creencias aceptadas como normales. Y ese es el movimiento, uno de los primeros movimientos, que es el movimiento sofista. El movimiento sofista se va a oponer y va a debatir con bastante beligerancia con Sócrates, que es el filósofo. Frente a esta ola crítica y socavadora de las creencias consideradas normales es que se ubica la figura de Sócrates, quien encabeza un gigantesco movimiento de reacción cuyo punto más alto es Platón, su discípulo, ¿no? La etapa antropológica fue iniciada por la escuela de los sofistas, como acabo de mencionar, líneas arriba, que son los que priorizan el saber hablar bien, el saber hablar a través de la oratoria, pero no se preguntan sobre cuál es el contenido ético de lo que están diciendo. En cambio, Sócrates sí va a poder y sí va a querer y tiene la obligación, según él señala, de analizar todo eso. Por lo tanto, se va a oponer a los sofistas, ¿no? Entonces vamos a explicar brevemente qué son los sofistas, ¿no? Que viene del griego sofi, experto, maestro, artífice, hombre de sabiduría, ¿no? En su origen, nombre aplicado por los antiguos griegos a los hombres eruditos, nombre que se daba a los maestros itinerantes, a los maestros que enseñan, que proporcionan educación en diversas ramas del conocimiento, en el arte de convencer mediante la palabra, el verbo, la oratoria, saber hablar, y el arte de polemizar, saber debatir, ¿no? En el arte de argumentar. Pensadores ateos explican racionalmente la realidad, consideran que todo hombre es dueño de su propia verdad.
Un hombre es dueño de lo que él considera que es verdad, ¿no? Solo tiene razón que puede imponer de manera sutil sus criterios. Son relativistas, niegan la existencia de las verdades absolutas, ¿no? Entonces los sofistas son personas que saben hablar muy bien, se dedican a debatir porque saben hablar bien, y van a decir que cada hombre, por lo tanto, tiene su propia verdad, ¿no? Y que todo es relativo. Autores como Protágora va a decir que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Esto va a ser una de las primeras sentencias del relativismo filosófico. Esta teoría se va a llamar el homo mensura, el hombre en medida, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, como dice la primera parte de esta frase, ¿no? Entonces vinculen a los sofistas como relativistas, sofistas como quienes debatían, hablaban muy bien, pero que no profundizaban y no analizaban en lo que decían. Les preocupaba más cómo lo decían en vez de qué es lo que estaban diciendo, ¿no? Otro sofista es Gorgias. Nada existe, aunque algo existiera, sería incognoscible, y si fuese cognoscible, sería incomunicable, ¿no? Es nihilista, ¿no? Esa es la definición. El nihilista del nihilo, de la nada, va a decir que nada existe. El conocimiento no existe. Todo lo que nosotros decimos y hablamos, o la verdad universal que los filósofos anteriores a él, como Anaxímenes, Parménides, Heráclito, que tanto hablan, no es cierto, no existen, ¿no? Entonces, Protágoras y Gorgias van a ser dos de los más grandes sofistas. Pero, como les digo, a esos sofistas se va a oponer alguien como Sócrates, que es uno de los más altos exponentes de la filosofía de todos los tiempos. Incluso para su tiempo también era bastante importante, pero más de 2000 años ahora lo seguimos recordando, ¿no? Como uno de los más grandes. Los seguimos leyendo también. Se enfrentó a los sofistas, como he mencionado, y propone tesis opuestas a estos sofistas, afirmando que existe un conocimiento verdadero que se expresa a través de conceptos, a los que llamó logos. Ya no se trata de hablar bien, bonito, sino se trata de definir un concepto y explicar ese concepto de manera racional. Va a seguir la misma línea que los filósofos anteriores a él, los presocráticos. Por eso se dice como presocráticos, porque son antes de Sócrates. Y Sócrates toma de ellos mucho. No. Para llegar a la verdad, inventó el método de la definición del concepto empleando el diálogo. Ya no es el debate, contrastar ideas, contraargumentar como los sofistas hacían, sino que Sócrates va a decir, vamos a dialogar, y en el diálogo vamos a encontrar la verdad. Y que está constituido por dos fases, ¿no? La ironía y la mayéutica. La primera fase, la ironía en el diálogo, es Sócrates empieza a decirte, sí, lo que tú dices está cierto, pero lo lleva de manera irónica, ¿no? En el sentido de que te hace creer que te está haciendo caso y te está creyendo, pero luego, cuando ya entra a la segunda fase de la mayéutica, es donde te dice, pero en esto estás fallando, ¿no? Entonces ya empieza a conocerse lo verdadero, ¿no? La ironía es el momento de la refutación de las ideas falsas, ¿no? Te empieza a decir, en esto estás en lo cierto, te voy creyendo, pero en esto te estás equivocando, ¿no? Se le hace aceptar las contradicciones que la deducen de sus opiniones, ¿no? Mediante preguntas para que él mismo descubra la verdad que está ya en su alma. Es decir, Sócrates va a decir que la verdad universal está en las almas de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso el filósofo solo tiene que dialogar para sacar de esa persona la verdad que está en su alma, la alma que es universal. En otras palabras, el filósofo va a ayudar a que dé a luz la verdad que lleva dentro cada persona, ¿no? Por ese hecho, Sócrates afirmaba que tenía la profesión de su madre.
Penarrete, que era una comadrona, es las personas que ayudan a que nazcan los bebés, con la diferencia de que él era un partero de ideas, es decir, su madre que ayudaba a que las mujeres dean a luz, las atendía. Sócrates es un partero también, pero ya no da a luz la persona a un hijo, sino ideas, por lo tanto, ideas verdaderas. En lo referente al conocimiento, propone ser conscientes de los límites de nuestro conocimiento. El conocimiento verdadero no es aquel que poseemos acerca del mundo, sino el conocimiento acerca de nosotros mismos. Reflexiona principalmente sobre el problema de la moral, y esto es lo principal. Los sofistas no hablan de la moral, no debaten sobre ese aspecto, y establece virtudes como la belleza, la verdad, la justicia. No existen en la naturaleza, va a decir, sino que cada hombre trae consigo al mundo las formas ideales de la virtud. Para eso utiliza la mayéutica, partiendo de casos particulares que se dan en la realidad, la inducción, para así hallar la idea universal que comprenda a los casos particulares. Todo esto permite llegar a la definición. Parto de algo particular hasta llegar a lo universal. Lo universal vendría a ser la definición de qué es, ¿no? Por ejemplo, yo veo un celular y empiezo a ver esta cuestión particular y empiezo a definir, ¿no? Un celular es algo con lo que yo hago una llamada, es algo con lo cual yo mando mensajes de texto, hablo con mis amigos. Y cuando veo otra cosa similar a un celular, voy a decir que es también un celular, ¿no? Entonces yo ya he definido la idea de celular, por lo tanto ya es una idea universal. Entonces, eso es lo que trata de realizar Sócrates. De los casos particulares ir a lo general, para definir las cosas. Definir para Sócrates es entonces establecer los conceptos singulares bajo lo general. Por otro lado, establece que la felicidad del ser humano radica en la virtud, en ser virtuosos, en ser éticos, porque eso significa la virtud. Así, la persona buena y justa, según Sócrates, no tiene en cuenta solo el beneficio y la felicidad propia, sino también el propio perfeccionamiento y el ajeno. Y esto se da en la acción desinteresada e inspirada del amor. No se trata de ser individualistas o solamente quedarnos en lo único que podemos conocer, sino que más bien se trata también de que nos eduquemos a nosotros mismos y que eduquemos a las otras personas. Por lo tanto, Sócrates va a hablar de manera colectiva, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes estudian, ¿qué es lo que criticaría Sócrates, no? Criticaría al estudiante que se va a un costado o a una esquina y empieza a estudiar solo y no ayuda a sus compañeros a estudiar. En cambio, va a decir, el estudiante virtuoso es aquel que ayuda a sus compañeros también a estudiar, que le pasa las anotaciones, que repasan en conjunto, que se prestan los libros, ¿no? Entonces, esa virtud va a decir que es la felicidad real, ¿no? Entonces, lo que les diría Sócrates a ustedes va a ser, estudien en conjunto, compártanse materiales, no sean individualistas. Entonces, esa idea es bastante importante, bastante interesante para la actualidad, ¿no? A pesar de que hay más de 2000 años de diferencia con Sócrates, sigue siendo algo válido para nuestro tiempo. Su etapa final de vida fue bastante dolorosa de Sócrates porque fue condenado a morir viendo la cicuta por la aristocracia ateniense, porque se le acusó de ser corruptor de jóvenes. Y esa acusación básicamente consistía en que le decían a Sócrates que hacía que los jóvenes piensen por sí mismos, ¿no?
que empiecen a ser más críticos, empiecen a cuestionar las órdenes superiores, ¿no? Entonces, para los aristócratas atenienses eso era peligroso porque empezaban a cuestionar las órdenes de estos aristócratas, ¿no? Empiezan a haber jóvenes rebeldes, en pocas palabras, ¿no? Algo así que, como por ejemplo los jóvenes que han marchado las semanas pasadas contra el gobierno de Merino, y detrás de ellos hay un Sócrates, ¿no? Que les explica que hay que salir a marchar, hay que salir a criticar este gobierno, y el Estado, por ejemplo, Merino diría, entonces ese Sócrates tiene que morir, y lo mandan a matar. Entonces, esa etapa de un filósofo tan grande como Sócrates es bastante importante, ¿no? Hay citas importantes de Sócrates que tenemos que analizar, ¿no? Solo sé que nada sé. ¿Qué quiere decir esto, Sócrates? ¿Qué quiere decir con esto, Sócrates? ¿Quiere decir que no sabe nada? No me parece. Sino que va a querer decir que la persona que es realmente inteligente, realmente virtuosa, va a admitir que sus conocimientos no son totales, ¿no? Es decir, que no lo conoce todo, que hay cosas que no conoce, pero no es para declararse un ignorante, sino para reconocer que al haber cosas que no conoce, él tiene que aprender. Entonces, en pocas palabras, con el solo sé que nada sé, es una invitación a estudiar, a aprender, a conocer, y no creer que ya lo conocemos todo, ¿no? El hombre es ventana al conocimiento, es decir, el hombre es alguien que puede conocer, está vinculado con la frase anterior. Es una ventana de donde podemos mirar el conocimiento, el paisaje del conocimiento, ¿no? Otro pensamiento célebre, conócete a ti mismo. Antes de emitir un juicio, antes de emitir una opinión, tenemos que autoanalizarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. En pocas palabras, primero tenemos que educarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué cosas estamos haciendo mal? ¿Qué cosas estamos haciendo bien? ¿Cuál es nuestra virtud? ¿Cuáles son nuestros defectos? Otra frase célebre, el hombre sabio tiende a la virtud, tiende a hacer cosas buenas. Ese es el verdadero hombre sabio. No es el que tiene una biblioteca en la cabeza, no es el que para el examen de admisión a San Marcos saque cómputo general. No, ese no es el hombre sabio, va a decir Sócrates, sino más bien el hombre que tiende hacia la virtud, hacia un comportamiento ético, ¿no? El filósofo se encuentra en el punto medio entre el sabio y el ignorante. Entre el sabio que sabe y el ignorante, es decir, el que no sabe pero quiere conocer. Ese es el filósofo. El filósofo no es quien ya conoce todo, sino quien puede conocer todo. Y una última frase célebre, un último pensamiento también bastante célebre, es que la búsqueda de la verdad es la esencia de la filosofía, no la posesión de ella, ¿no? La verdad es conocimiento, pero lo más importante no es el conocimiento que nosotros logremos, sino la búsqueda de ese conocimiento. En pocas palabras, no se trata de conocer algo, sino de aprender, de tener siempre esas ganas de conocer más. Entonces, para ya ir concluyendo, porque nos hemos demorado un buen tiempo en esta parte de los presocráticos, vamos a comenzar con los grandes filósofos sistemáticos, ¿no? Los filósofos de los grandes sistemas.
Platón es alumno de Aristóteles, o mejor dicho, alumno de Sócrates. Es el primer gran filósofo que desarrolla un sistema idealista de la filosofía, ¿no? Como acabo de mencionar, es discípulo de Sócrates durante 9 años. Nació en el seno de una familia aristocrática en Atenas. Su padre Aristón, era al parecer descendiente de los primeros reyes de Atenas. Y su madre se llamó Perictiona. Su posición filosófica fundamental está basada en el desarrollo de la teoría de las ideas. Sostuvo que los objetos del mundo real son solo sombras de las formas eternas o ideas. Todo lo que conocemos son sombras. Las únicas e inmutables ideas, las formas eternas, pueden ser objeto del conocimiento verdadero. Todo lo que vemos no es cierto, pero todo lo que pensamos están en las ideas, es decir, en los conceptos, es lo único cierto, ¿no? La percepción de sus sombras, es decir, el mundo tal y como se oye, ve y siente, es una simple opinión. Todo lo que ahora estamos haciendo, por ejemplo, el que yo les explique una clase y ustedes estén escuchando o estén anotando, es solamente algo falso, diría Aristóteles, mejor dicho, Platón. Porque Platón va a decir que lo único cierto es el conocimiento que estamos transmitiendo, las ideas de donde se basan. Por lo tanto, la meta del filósofo es conocer las formas eternas e instruir a los demás en ese conocimiento, ¿no? El mundo en el que vivimos es un mundo de apariencias, de sombras, un mundo reflejo de un mundo desconocido, es el mundo de las ideas, que tenemos que conocer. Lo que nosotros llamamos realidad es lo falso, ¿no? Todo lo que vemos es falso, es, ¿no?, la mentira. En cambio, lo real es la idea, ¿no?, lo que nosotros pensamos, el conocimiento, lo que es eterno, inmutable y perfecto, ¿no? Sustenta, por lo tanto, la teoría de las ideas innatas, ¿no? El hombre nace sabiendo, en vida solo recuerda lo que ya sabe, ¿no? Reminiscencia. Reminiscencia es un término que no deben olvidar. Nosotros nacemos de pequeños y ya sabemos, pero solamente que no nos acordamos. Entonces lo único que tenemos que hacer es acordarnos. En lo moral, afirma que lo justo no es de este mundo, porque acaba de decir Platón que la idea, mejor dicho, que las ideas están fuera de este mundo, ¿no? Y las ideas son lo verdadero, ¿no? Fundamenta la teoría de la inmortalidad del alma sustentada ya por Pitágoras, un filósofo presocrático, y sustenta la teoría de un universo ideal que es la verdadera patria. En pocas palabras, para Platón, nada de lo que vemos, de lo que sentimos, es real, en el término de que es verdadero, ¿no? Es decir, sí podemos sentir cómo tocamos un celular, sí podemos sentir el golpe cuando nos caemos, pero Platón va a decir que ese no es el conocimiento verdadero, ¿no? Puedo conocer el celular, pero la idea del celular está en un mundo fuera de este mundo, ¿no? En el mundo de las ideas. Y una definición bastante importante que va a dar Platón es: el hombre es el único animal que habla. Todos somos animales, pero el hombre es un animal que habla, ¿no? Una característica importante de Platón son sus obras que están en diálogos entre filósofos que conversan. No es algo descriptivo, ¿no?, sino dos y más personas que empiezan a conversar, ¿no?, y donde se exponen diversas ideas filosóficas, ¿no?, desde la ética, la axiología, la antropología, ¿no?, filosófica. Las ideas se discuten y analizan entre varias personas, ¿no? Y ha llegado a nosotros en un gran número de diálogos platónicos. Hay una inmensidad de obras de Platón en diálogos, ¿no? Los siguientes libros, de manera resumida, es La República, habla sobre la justicia y la sociedad perfecta. No se olviden. Fedón habla sobre el problema del alma, ¿no?, y sobre los últimos días de Sócrates, su maestro. Su libro Gorgias habla sobre la ética. Su libro Menón, sobre la naturaleza del conocimiento, donde Platón defiende a su maestro Sócrates. Su otro libro, Crátilo,
habla de la defensa de Sócrates de la obediencia a las leyes del Estado, ¿no? Se podría decir, habla de política. Su libro Fedro habla sobre el papel del alma y la cuestión de la inmortalidad. Penúltimamente, su libro El banquete habla sobre la belleza y el amor. Y su libro El Teeteto, una negación de que el conocimiento tiene que ser identificado con el sentido de percepción. Es decir, al igual que el Fedó, que el Menón, el Teeteto es un libro sobre teoría del conocimiento. Entonces, en estos libros, ustedes pueden ver que Platón es uno de los más grandes filósofos, ¿no? Habla prácticamente de todo: justicia, política, ética, belleza, amor, leyes jurídicas, derecho, habla de juicios y una inmensa cantidad de temas. Entonces es un autor bastante importante, ¿no? Tomen en cuenta de manera bastante resumida en qué tratan cada uno de esos libros. Por otro lado, uno de los más grandes filósofos también es Aristóteles, que nació en Estágira, y a veces por lo tanto le dicen el Estagirita. Es discípulo de Platón. Y él siempre va a responder cuando se le pregunta sobre por qué, a pesar de ser discípulo de Platón, por qué se opone a muchas ideas de Platón. Porque en pocas y resumidas palabras, Platón sustentaba el mundo de las ideas y Aristóteles va a decir que eso no es cierto, que la verdad está en este mundo, no en otro mundo. Entonces, a esas preguntas de por qué usted, Aristóteles, se opone a Platón, Aristóteles va a decir: cierto, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Es decir, soy amigo de Platón, he aprendido de él, pero yo amo más a la verdad, por lo tanto voy a investigar, y lo que he investigado me lleva a la conclusión de que las ideas de Platón eran incorrectas. Entonces, Aristóteles es un filósofo naturalista y racionalista, ¿no? Naturalista en el sentido que se va a basar en el estudio físico de la naturaleza para emitir conclusiones. Racionalista se va a basar en la razón. Y es un pensador que acepta la existencia de una causa material o substancia, a la vez que una causa ideal, ¿no? El primer motor, causa material o sustancia, y una causa ideal. Fue maestro de Alejandro Magno, uno de los más grandes conquistadores de la Edad Antigua. Es considerado el más sabio del mundo antiguo, el primero en hacer una clasificación de las ciencias. Aristóteles es padre de la biología, padre de la física, padre de la economía. Es uno de los más grandes pensadores. Aristóteles sustenta que todo tiene su origen en una causa primera llamada primer motor, Dios. A pesar de que incluso esto podría decir que Aristóteles da una explicación religiosa del origen del mundo, pues no se va a ver así, porque Aristóteles va a señalar que esa causa primera tiene una relación con la causa material, ¿no? Con lo material que existe, con la naturaleza. Pero este primer motor, donde lo va a decir más, es en la metafísica. Aristóteles aboga por la existencia de un ser divino, al que describe como primer motor responsable de la unidad y significación de la naturaleza. En eso podríamos decir que más o menos coincide con Platón, pero Aristóteles va a hacer referencia a un primer motor, a un Dios que ordena todo, porque precisamente la naturaleza es ordenada. Y por lo tanto, cuando nos preguntamos por qué está ordenada la naturaleza, ¿no? ¿Por qué el agua tiene un ciclo de la lluvia que se humedece, un ciclo de generación y mantenimiento del agua que nosotros vemos y es bastante ordenado? Va a decir Aristóteles de dónde viene ese orden, ¿no? Y va a decir, por lo tanto, de alguien perfecto. ¿Y quién es alguien perfecto? Pues Dios es perfecto, ¿no? Entonces, así va a señalar a Dios como el primer motor, responsable de la unidad y significación de la naturaleza. Señala que existen dos formas de existencia, en acto y en potencia, ¿no? En acto es lo que existe, lo que es y cómo se es, ¿no?
una carpeta, un árbol, un hombre, es alguien en acto, ¿no? Pero en potencia quiere decir las cualidades o capacidades a desarrollar más adelante, ¿no? Una madera en potencia es una mesa, en potencia es una silla, ¿no? Y una silla y una mesa es un acto. Una semilla en potencia puede ser un árbol o puede ser también una comida de un animal. Entonces, hay dos formas de existir, en acto y en potencia, y es una de las teorías más principales de Aristóteles, ¿no? Aristóteles también señala que existen cuatro causas o principios que condicionan la existencia de las cosas, ¿no? La causa material, la causa eficiente, la causa formal y la causa final. La causa material es la que está compuesta o hecha una cosa, ¿no? ¿De qué cosa está hecha un celular, por ejemplo? ¿No? ¿O de qué cosa está hecha una silla? Un celular está hecho de tecnología, de zinc, que es un elemento químico, de vidrio también, ¿no? Una silla está hecha de madera, ¿no? Es la causa material de las cosas, ¿no? La causa eficiente o motriz es la que hace la cosa, ¿no? ¿Quién hace un celular? Lo podríamos decir un ingeniero, ¿no? ¿Quién hace una silla? Lo hace un carpintero, ¿no? ¿Quién hace los platos de comida? Puede ser un chef, un gastrónomo, ¿no? Esa es la causa eficiente. ¿Quién hace? La causa formal es la esencia de las cosas, la idea de algo, ¿no? Yo antes, o mejor dicho, el ingeniero antes de diseñar un celular tiene la idea de celular, por lo tanto puede hacer las cosas, ¿no? El carpintero tiene la idea de una carpeta, de una silla, por lo tanto puede hacer una silla y una carpeta. Si no tuviéramos esa idea, si no tuviéramos esa causa formal, no tendríamos la capacidad de hacer las cosas, ¿no? Entonces, la causa final es el objetivo que se busca para lo que existe, ¿no? Para lo que es útil. Un celular es útil para hacer llamadas, para conversar, para conectarse, ¿no? Una silla es útil para sentarnos, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer siempre las cosas con un objetivo, va a decir Aristóteles, ¿no? Aristóteles va a tener otras ideas porque también es astrónomo, como la teoría geocéntrica, la cual señala que el centro del universo es la Tierra, la cual es un disco plano colgado en el centro del universo del Sol, y los demás cuerpos celestes también son discos ubicados alrededor de la Tierra y todos carecen de movimiento. Esta teoría geocéntrica pues es refutada actualmente, ¿no? Pero eso no niega que para su tiempo Aristóteles era alguien que trataba de investigar en esos temas. Otra idea, otros aportes que da Aristóteles es que sustenta la teoría de la generación espontánea, la cual sostiene que la vida surge por arte de magia. De ropa vieja nacen las polillas, de la carne descompuesta nacen los gusanos y las moscas, de las gotas de sudor los piojos y liendres, de los granos de maíz los ratones, ¿no? La generación que espontáneamente aparece. Por ejemplo, nosotros dejamos un yogur en la refrigeradora y vemos cómo empieza a salirle cosas, ¿no? Bacterias, ¿no? Y Aristóteles va a decir que esa es la generación espontánea. Obras importantes de Aristóteles son la metafísica, donde habla, como les acabo de decir, sobre el primer motor; la física, que habla sobre el movimiento de las cosas; la poética, donde habla sobre el arte, habla sobre la literatura, sobre la belleza del arte, ¿no? Ética Nicómano, sobre efectivamente la ética, ¿no? De cómo alguien debe ser ético, ¿no? Y el Organon, que habla sobre el conocimiento. Y la política, donde habla sobre el sistema de justicia, de cómo deben estar organizadas
las polis griegas. Ya para ir concluyendo, la última etapa de la filosofía antigua es la etapa grecorromana, ¿no? La fusión entre la filosofía griega y la filosofía romana, ¿no? Hay tres escuelas importantes, ¿no? La escuela estoica y la escuela epicuria y la escuela escéptica. Y todas estas escuelas van a tener que ver con cómo llegamos a ser felices, cómo podemos tener una vida buena. Van a volver a Sócrates, ya no tanto van a debatir o utilizar a Platón o Aristóteles, sino que van a volver a Sócrates, quien habla de la virtud y de ser felices. Y por lo tanto, la pregunta de los greco romanos va a ser ¿cómo somos felices? La escuela estoica va a señalar que el hombre debe vivir según la razón, según la naturaleza, dominando nuestras pasiones, alcanzando la independencia de todo aquello que puede esclavizar nuestra alma y hacerlo infeliz. Debemos dominar nuestros sentimientos, es decir, el sufrimiento, la alegría, todo tipo de sentimiento y pasión debemos controlarlo, ser estoicos, vivir de manera racional. Y tenemos que controlar nuestra alma. Y los estoicos van a decir que hay que aplicar la autarquía, vivir con lo que tenemos nada más, no anhelar la riqueza, tampoco la pobreza, no anhelar los placeres del mundo, sino que más bien ser autárquicos. Y así solamente vamos a poder ser felices. Por otro lado, la escuela epicuria, ¿no? De Epicuro, y va a señalar que en contraposición a los estoicos, que la felicidad más bien está en el placer, en el hedonismo. El hombre que desarrolla su naturaleza va a desarrollar sus placeres, ¿no? Por lo tanto, los epicúreos van a señalar que esa es la verdadera felicidad, vivir en el placer. Su tesis filosófica tiene como meta suprema la tranquilidad interior, interna, la paz del alma libre del dolor y del temor, la ataraxia. Entonces, en los estoicos está la autarquía y en los epicúreos la ataraxia. Epicuro es un pensador materialista y ateo, contrario al fatalismo, se nutre del atomismo de Demócrito. Y finalmente la escuela escéptica, fundado por el filósofo Pirrón de Elis, que va a considerar la necesidad de suspender todo juicio a fin de conseguir un estado de indiferencia, que es el verdadero objetivo moral del sabio. Si antes los filósofos decían hay que conocer, pero posteriormente van a decir, pero si empezamos a conocer, vamos a darnos cuenta que está mal, que está bien, que es correcto, que es incorrecto, que es ético, que no es ético, pues eso nos va a generar problemas y nos va a generar sufrimiento. Entonces, por lo tanto, no nos va a permitir ser felices. La escuela escéptica, Pirrón va a decir, para evitar ese sufrimiento, hay que suspender el juicio. Ser indiferentes a lo que está pasando. El verdadero escéptico no es que duda de intento y reflexiona sobre la duda. No es ni siquiera el que no cree en nada y afirma que nada es verdadero, sino el verdadero escéptico es el que de intento y por razones generales duda de todo, excepto de los fenómenos. Es decir, yo puedo dudar de si lo que me está diciendo una persona es verdadero, yo puedo dudar de las teorías de Aristóteles sobre el origen del mundo, pero no puedo dudar de que cuando me golpea me va a doler. No es como los relativistas.
¿no? Que quieren dudar de todo, que todo es relativo, ¿no? Los escépticos van a decir que más bien hay que dudar de los conocimientos que nos dan porque esos conocimientos nos llevan al sufrimiento, por lo tanto nos llevan a no ser felices, ¿no? Entonces, estimados alumnos, este es el tema de filosofía griega, ¿no? La filosofía de la antigüedad. Vamos a resolver algunas preguntas bastante breves porque ya es tarde, son las 10. Y si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat de comentarios, pero por mientras vamos a proyectar las preguntas y las respuestas, ¿no? Creo que ahí no se ve las preguntas. Ya, rápidamente, el filósofo que separó en su teoría el mundo sensible del mundo de las ideas fue mundo de las ideas, mundo sensible, vincúlenlo siempre a Platón. Entonces la respuesta es Platón, ¿no? Es innegable que esa es la respuesta. Filósofo griego que sostenía, nada puede bañarse dos veces en las mismas aguas de un río y todo está en movimiento, nada es estático. Vinculen esa frase siempre, siempre a Heráclito. Nada es permanente, todo cambia. 3. Filósofo que expresó su postura relativista al decir el hombre es la medida de todas las cosas. No es Platón, no es Sócrates, no es Aristóteles, no es Gorgias, es Protágoras. Protágoras no solamente es un filósofo relativista, sino que es un filósofo sofista. No se olviden de eso. 4. El periodo antropológico de la filosofía pertenece Sócrates. Antropológico, Sócrates, vincúlelo inmediatamente. 5. Indique cuál de los siguientes filósofos no pertenece a la época de la filosofía griega. Anaxágoras, sí. Demócrito también. Parménides también. Heráclito también. Quien no pertenece es San Agustín, que es un filósofo de la filosofía medieval, posterior a la filosofía antigua. San Agustín. Trilogía representativa de la filosofía en la antigua Grecia. Acá hay varios pensadores griegos, algunos son filósofos principalmente, pero algunos otros son pensadores como Jenofonte, ¿no? O pensadores, historiadores como Demóstenes, ¿no? O matemáticos como Euclides. No, pero la pregunta es trilogía representativa, es decir, los principales de la filosofía antigua Grecia. Sócrates, Platón y Aristóteles, así de frente, los tres más grandes de la filosofía antigua griega. El mundo de las ideas, en la pregunta 7, o mundo inteligible, mundo verdadero, perfecto, solo es alcanzable por medio de la razón. Mundo de las ideas, mundo inteligible. ¿Quién? Pues Platón. Y la respuesta es Platón. La mayéutica es el arte mediante el cual el maestro con su palabra despierta en el discípulo nociones que éste poseía sin saberlo, es decir, que en su alma está el conocimiento. ¿Quién inició este sistema? Mayéutica, no lo olviden, siempre Sócrates. Y ustedes ni siquiera tendrían que ponerse a pensar, ni bien ven mayéutica y la pregunta es ¿quién inició este sistema? Pues vincúlenlo inmediatamente con Sócrates. 9. La diferencia entre el pensamiento mítico y filosófico reside en que este último, es decir, el pensamiento filosófico,
Se ciñe a los hechos concretos. Llega a las certezas absolutas, describe y explica caso por caso, produce conocimientos utilitarios, utiliza argumentos racionales. Evidentemente, el pensamiento mítico no usa la razón ni la racionalidad del hombre. El filosófico sí. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Se ciñe a argumentos racionales. 10. En la antigüedad era tarea de los filósofos buscar explicaciones racionales sobre el acontecer de los fenómenos de la naturaleza. Al surgimiento de este tipo de explicaciones se le conoce el paso del mito al logos. Pues bien, ¿en qué medida el mito posibilitó la aparición de la filosofía? El mito no influyó en la filosofía, sí influyó, porque es un paso, no es que salten, es un paso, algo continuo. El mito no influyó en la filosofía a través de su método racional, falso. El mito no tenía un método racional, la filosofía sí. En que sirvieron para que los filósofos repitieran los mismos contenidos del mito, aunque, con otras palabras, falso. No repitieron los contenidos, no repitieron sobre los dioses, no hablaron ni siquiera sobre los dioses los filósofos. En nada, puesto que constituían dos temas completamente distintos. No, estamos diciendo que sí tiene que ver. Entonces la respuesta es la A. Las ideas del mito sirvieron para ser comprobadas por la experiencia y con ello criticadas y superadas. Es decir, un autor mítico como Homero o Hesiodo hablan sobre el origen de los dioses. ¿Qué van a hacer los filósofos? Van a leer eso y van a comprobar en la experiencia, en la realidad, si es que eso es real. Y lo van a criticar si es falso y lo van a superar, por lo tanto. 11. No nos bañamos dos veces en el mismo río es una expresión de Heráclito. Esa es la respuesta. A los presocráticos les interesaba fundamentalmente la búsqueda de ¿qué? De la arjé era para los presocráticos, de la esencia de las ideas, le buscaba más de logos, de la razón. Entonces la respuesta es la A. Heráclito de Éfeso concibió el fuego como principio de todas las cosas, por lo tanto se le considera precursor de la dialéctica. Heráclito fue el que inició la dialéctica. La sofística no tiene nada que ver con él, la pirotecnia es algo relativo al fuego, la teoría atómica, Einstein, que tiene que ver ahí, y la mayéutica es de Sócrates, ¿no? Entonces es la dialéctica. La sabiduría, según Sócrates, se da cuando el ciudadano, ¿qué? ¿Sabe que sabe? No. ¿Conoce bastante de todo? No. ¿Conoce de todo un poco? Tampoco. ¿No sabe que sabe? O más bien sabe que no sabe. Que reconoce que no conoce, pero puede conocer. Entonces la respuesta es la A. Señale quién fue discípulo de Sócrates. Platón, de frente, sin dudar. 16. Sócrates, a través de preguntas y repreguntas, guiaba a sus discípulos hacia el concepto. Su método se conoce como la mayéutica. No se olviden inmediatamente, Sócrates mayéutica. La ironía es una parte del método socrático. El método socrático contempla dos momentos, ¿no? La ironía y la mayéutica. En su teoría, Platón postuló la existencia del mundo de las esencias, distinguiéndolo del conjunto de las ideas sensibles, ¿no? ¿Qué teoría es la de Platón? La teoría de las ideas. Inmediatamente, así, directo. Desde el punto de vista aristotélico, los hombres que buscan los primeros principios y las primeras causas son ¿qué? Son filósofos. Y finalmente, la última pregunta. El filósofo que explicó el devenir como tránsito de la potencia al acto fue, y eso lo vimos en la parte final, Aristóteles. Hay dos formas de existir, en acto y en potencia. Aristóteles. Entonces,
ahí estaríamos concluyendo. Muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes, también por responder acá en, eh, en los comentarios. Estoy viendo que han estado atentos. Pues ya nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por su atención, como recalco. Gracias por estar presentes. Y estudien, sigan estudiando. Y compartan, como diría Sócrates, su conocimiento con otras personas. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.